Cuando subí a Javier al coche, llevaba harapos y estaba cubierto de sangre, temblando sin control en mis brazos. El chofer frunció el ceño al verlo. Digamos, señorito, si quiere hacer caridad, podría haber escogido un niño con mejor aspecto. ¿No le preocupa que este chico ensucie nuestro auto? No respondí al comentario del chofer. Solo bajé la vista y acaricié suavemente la mejilla de Javier. El coche ya había recorrido un largo trecho cuando, de repente, hablé, como si estuviera hablando conmigo mismo. Voy a criarlo, porque ese niño se parecía tanto a mi hermano menor fallecido. Y así fue como crié a Javier durante muchos años, hasta que cumplió 20 años y descubrió la foto de mi hermano menor escondida en el compartimento secreto de la cabecera de mi cama. Fuera de la ventana, la tormenta rugía, oscura y sombría. Él miró la foto en silencio, su rostro se ensombreció instantáneamente y soltó una risa fría. Luego, sus movimientos se volvieron más urgentes. Hermano, Javier se inclinó sobre mí, su tono cargado de rencor y lo que parecía un dolor oculto. ¿Me criaste solo porque me parezco a él? Para ti, no soy nada más que este rostro. 1. Llegué a casa muy tarde. A esa hora, Javier debería estar durmiendo. Afiné mis pasos, me quité el abrigo en la entrada y me preparé para colgarlo en el perchero. Pero, justo cuando estiraba la mano, alguien agarró mi muñeca, tomó la prenda y, sin más, la tiró al suelo. Era un traje de alta costura, muy caro. Fruncí el ceño, molesto, instintivamente queriendo adoptar mi papel de figura de autoridad y regañar a Javier, como solía hacer cuando era pequeño, justo después de que lo recogiera. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, dos brazos largos y musculosos, pertenecientes a un hombre adulto, me ciñeron con fuerza la cintura. Luego, su pecho se presionó contra mi espalda. Hermano, parecía extremadamente disgustado, lleno de resentimiento. Su voz era baja, pero muy clara. Has vuelto muy tarde. Inclinó ligeramente la cabeza, giró el rostro y me dio un beso en la mejilla. Te he esperado tanto tiempo. ¿Es que aún recuerdas el camino a casa? Los labios de Javier, finos y suaves, estaban fríos al tacto. Aunque su acción era un beso, sentí como si un cánido con malas intenciones me hubiera mordido con fuerza. Aquel beso hizo que mi corazón se encogiera. No pude evitar apartar la cabeza con fuerza, intentando evadir su proximidad. Pero él, insaciable, me siguió, enterrando incluso su cabeza y frotando suavemente sus labios contra mi nuez. Casi lo olvidaba. Este lobezno había dejado de verme como una figura de autoridad hacía ya mucho tiempo. Yo crié a Javier, pero ahora él quiere acostarse conmigo. 2. Esa noche, en Ciudad V, cayó una gran tormenta. La lluvia torrencial caía a cántaros, arrasándolo todo, invadiendo y saqueando. Javier me abrazó, más excitado y enérgico que nunca, exigiendo sin medida, enredándose sin fin. La luz de la lámpara del techo de la sala bailó ante mis ojos casi toda la noche. No fue hasta el amanecer que finalmente me liberó. Agotado, me acurruqué en el sofá, cubierto con la ropa de Javier, y me sumí en un sueño profundo. En mi sueño, la tormenta era aún más feroz que la de la noche anterior. En el sueño, yo era muy joven, tan joven que incluso algo inocente. Acababa de entrar en la empresa familiar y era la primera vez que negociaba un proyecto por mi cuenta. La otra parte, queriendo ponerme en dificultades tras oír que era una persona formal, fijó el lugar de la negociación en la zona A429. Era el mercado negro subterráneo más famoso de Ciudad V. Entré solo a la cita. El chofer, el señor Sánchez, esperó en el coche aparcado a un lado de la carretera. Cuando terminé el trato y volví al coche, llevaba un niño en mis brazos. Un niño pequeño. Un niño que evidentemente parecía pobre y patético. Era pleno invierno, la temperatura rondaba bajo cero. Sin embargo, solo llevaba una camiseta fina y barata, y unos vaqueros claramente inadecuados, lavados hasta quedar blancos, pegados a su cuerpo con una mezcla de sangre y barro. El señor Sánchez, al verlo por el espejo retrovisor, frunció al instante el ceño, su tono lleno de preocupación y sorpresa. «Señorito, ¿de dónde ha recogido a este niño tan sucio?» Apreté los labios, bajé la mirada. El niño en mis brazos yacía con los ojos cerrados, inconsciente, acurrucado con cuidado en el hueco de mi brazo, su frente apoyada en mi pecho. Una mano agarraba con fuerza el borde de mi abrigo, como si estuviera extremadamente inquieto. No lo recogí. Después de un par de segundos en silencio, respondí al chofer. Lo compré. En el mercado negro de Ciudad V, la vida humana valía menos que el ganado. Las personas podían ser compradas y vendidas como mercancías. Este niño era una de esas mercancías poco populares. Por romper accidentalmente la copa de un cliente, el dueño lo había azotado sin piedad con un látigo. Así que me lo llevé. El señor Sánchez había trabajado para nuestra familia durante muchos años. Prácticamente me había visto crecer. Sujetando el volante, parecía querer decir algo pero se lo pensaba mejor. Vaciló un buen rato antes de decidirse a advertirme. En esa zona 429 hay tantos niños. Aunque quiera hacer una buena acción, al menos podría haber elegido uno con mejor aspecto. Este niño parece débil y enfermizo,
quién sabe si ni siquiera sobrevivirá. Tras una pausa de unos segundos, el señor Sánchez añadió, y bien, ¿ha pensado cómo va a hacerse cargo de él en el futuro? ¿Quién lo criará? No lo sabía, solo lo había traído porque lo vi recibir una paliza terrible, un momento de lástima y un arranque de impulsividad. En cuanto a qué hacer después, realmente no lo había pensado. Acaricié el cabello de la persona en mis brazos y finalmente negué con la cabeza, diciendo, ya lo veremos, tío Sánchez, por ahora llévemelo a casa. Pongámonos en marcha. Entonces, el señor Sánchez asintió y no dijo nada más. El Bugatti negro pasó por encima de los charcos y se alejó del mercado negro subterráneo. Afuera, la furiosa lluvia amainaba gradualmente con el tiempo. Las gotas de lluvia resbalaban silenciosas por la ventanilla. Pasó un largo rato. El coche ya había recorrido un largo camino, llegando a un puente que cruzaba el río. De repente, volví a hablar, en medio del silencio, con una voz extremadamente suave, voy a criarlo. Nadie en el coche me respondió, pero con un tono muy bajo, casi como un murmullo para mí mismo, repetí, yo lo criaré, porque solo unos minutos antes, había levantado el rostro de la persona que dormía en mis brazos, limpiado la sangre de su cara con un pañuelo, y visto claramente sus rasgos por primera vez. Este niño se parecía muchísimo a mi hermano menor, que había fallecido en un accidente hacía 5 años. La luz de la noche era tenue, en la parte trasera del coche no había luz encendida. Sentado en una oscuridad profunda, rodeé con mis brazos, sin darme cuenta, con más fuerza al niño en mi regazo. Era demasiado parecido, no podía soltarlo. 3. En aquel entonces, incluso si alguien me hubiera apuntado con un cuchillo al cuello para que no adoptara a este niño, diciéndome que este pequeño desagradecido no solo no estaría agradecido en el futuro, sino que además se acostaría descaradamente conmigo, probablemente no habría hecho caso ni a una palabra. No hubo nada malo en compadecer a Javier, tampoco lo hubo en salvarlo de quienes lo golpeaban. Mi error fue llevármelo a casa por su parecido con mi hermano, en criarlo todos esos años, y aún más, en educarlo con esmero, preocuparme por su bienestar, incluso ocuparme personalmente de él cuando se enfermaba o tenía fiebre. Si no fuera así, él no habría desarrollado esos sentimientos inmorales y transgresores hacia mí. Fui yo quien crió a mi propia perdición. La luz de la mañana entraba por la ventana, brillante y deslumbrante. Abrí los ojos muy lentamente. Me di cuenta de que, en algún momento, alguien me había trasladado a la cama del dormitorio, me había limpiado con cuidado y me había cambiado la ropa. Probé a mover el brazo, me apoyé y me senté en la cama. Antes de que pudiera notar el dolor, una mano ya descansaba en mi cintura. Javier estaba de pie frente a mí, sosteniendo un vaso de agua con medio contenido. ¿Es agua tibia?, preguntó en voz baja. ¿Quieres beber? Negué con la cabeza. Él no insistió, dejó el vaso en la mesita de noche. Luego se inclinó, pasó su brazo por detrás de mis hombros y me abrazó. Lo siento, hermano. Apoyó la barbilla en mi hombro, casi abalanzándose sobre mí. Su voz sonaba un poco apagada. Anoche me pasé. ¿Aún te duele? No quería que me hiciera esa pregunta, mucho menos responderla, así que solo puse las manos en su pecho para empujarlo, arqueando mi cuerpo hacia atrás para intentar evitar su invasión sin límites. Fuera de la ventana, el sol estaba alto, brillante. De repente, recordé 4 palabras, actos lascivos a plena luz del día, absurdo, ridículo. ¿Cómo habían llegado las cosas a este punto? Javier, suspiré y dije, soy tu hermano, no puedes tratarme así, sé que eres mi hermano. Después de unos segundos de silencio, me miró y preguntó, como si realmente estuviera confundido, ¿y qué? 4. Javier solo se quedó perplejo un momento, antes de apretar su abrazo con más fuerza. Me gustas, hermano, quiero que seas mío. Si realmente no quieres, hizo una pausa y dijo, entonces yo puedo ser tuyo. Su suave cabello rozó mi cuello. Javier enterró la cabeza en mi pecho y se frotó contra mí como un cachorro. Era su gesto habitual cuando quería mimar. Antes, esta táctica siempre me había funcionado. Siempre que adoptaba una actitud sumisa y se refugiaba en mis brazos, yo no podía hacer nada, ni siquiera enfadarme con él, y al final solo podía alzar la mano y acariciarle suavemente la cabeza. Pero eso era antes. Ahora no debería seguir así, ya que conocía esos sentimientos ocultos que tenía hacia mí. No debía permitirme seguir teniendo gestos tan cariñosos con él. Mi mano, temblorosa, se posó sobre la cabeza de Javier. Él, halagado, alzó la cara para mirarme, sus ojos brillaban intensamente. Hermano. Pero, en el siguiente segundo, agarré con fuerza su cabello, obligándolo a echar la cabeza hacia atrás y a separarse de mí. Aún sabes que soy tu hermano. Miré significativamente la parte inferior de su cuerpo y dije con voz fría y grave, y así es como maltratas a tu hermano. Parpadeó un par de veces, el dolor le enrojeció los ojos. Apartó mi mano, se puso de pie y no dijo nada durante un buen rato, solo me miró con la mirada baja. Al cabo de un rato, las yemas de sus dedos, colgando a los lados, se movieron, y levantó un poco la mano, como si quisiera tocarme en algún sitio. Pero,
Tras vacilar un momento, finalmente la retiró. Hermano, Javier frunció ligeramente el ceño. Desde mi punto de vista, su expresión parecía incluso algo perdida y apurada. Sé que no te gusta esto, pero no puedo controlarlo. Si no te toco, si no, entro. Siento que estás demasiado lejos, como si pudieras dejarme en cualquier momento. Tengo miedo, hermano. Puso su mano en mi muñeca, y su palma, inconscientemente, apretó, como si sus dedos quisieran hundirse en mi piel. ¿Basta? Javier, te lo repito. Respiré hondo y dije pausadamente, soy tu mayor. Javier es la persona a la que he criado con todo mi esfuerzo. En mis ojos, él no es indigno de nadie. Pero, ¿por qué tenía que fijarse en mí? No es apropiado, no es correcto. Va contra las normas, contra la ética. Soy su hermano, y solo puedo ser su hermano. Aunque ya me habían limpiado con cuidado, con solo moverme un poco, notaba al instante una sensación extraña en mi cuerpo. Empujé a Javier, me apoyé en el borde de la cama, intentando ignorar esa sensación inquietante que erizaba mi piel. Con una mano, aparté las mantas y bajé de la cama, caminando lentamente hacia el vestidor. Javier me siguió de cerca, pisándome los talones, sin decir palabra. Abrí la puerta del armario, saqué una camisa, y tras un momento de silencio, bajé la vista y dije en voz baja, siempre te he considerado como un hermano menor. Javier, somos familia. Estas veces, mi voz se interrumpió un instante. Lo hecho está. Puedo pasar página. Podemos actuar como si nada fuera de lo normal hubiera pasado entre nosotros. Pero prométeme que no habrá una próxima vez. Todavía es joven, solo ha tomado un camino equivocado momentáneamente, todo aún tiene remedio. No son más que unas pocas veces que me he acostado con el niño que crié. Puedo considerar que me mordió un perro. Estoy dispuesto a perdonarlo. Prométeme que no habrá una próxima vez. Javier, cerré los ojos un momento, notando que mi voz de repente temblaba ligeramente. Puedes seguir viviendo conmigo en el futuro, yo seguiré siendo tu hermano. Apreté con fuerza la camisa que sostenía, sintiendo que la tela me hacía daño en la palma de la mano. Finalmente, tras un largo rato, reuní la fuerza para dar un paso y me preparé para marcharme. Pero la persona a mi lado, de repente, agarró mi muñeca. No, hermano, suéltame, fuera. Me detuve en seco y, por fin, me volví para mirarlo. Hermano menor, ¿necesitas que sea más directo? Es imposible que estemos juntos. Si continúas obstinado en este error, el único final será agotar el último resto de afecto que queda entre nosotros. Javier, mi voz se volvió completamente fría. Suelta, ver, 5. El sol ascendía gradualmente. Me lavé rápidamente, me arreglé, cogí las llaves del coche que habían caído entre las sábanas en el caos de la noche anterior y salí apresuradamente. Con el dolor de cabeza por la mañana, provocado por la furia, casi olvidaba que era lunes y que había una reunión matinal en la empresa. Al llegar a la puerta, Javier se acercó como un alma en pena. Sus pestañas temblaban una y otra vez, con una expresión de querer decir algo pero conteniéndose. Tras mi grito, se había transformado, pareciendo completamente diferente a como era hace un momento y anoche. Toda esa obstinación, firmeza e inflexibilidad habían desaparecido, y había vuelto a ser mi hermano menor, hermoso, frágil e inofensivo. Ahora no estoy nada acostumbrado a que actúe así. Me resulta fácil ablandarme con este Javier. Lo miré de reojo, solo una vez, y desvié la mirada al instante. Se acercó más a mí, guardó silencio unos segundos y de repente dijo, hermano, lo siento. No estés enfadado. Aparté la cara, me presioné el entrecejo e intenté que mi tono sonara lo más tranquilo posible. No estoy enfadado. Tengo asuntos en la empresa, ahora debo ir a trabajar. Tú, una vez que te arregles, ve a clase, no descuides tus estudios. Dicho esto, no le hice más caso, cerré la puerta y me fui. Hoy, el chofer, el tío Sánchez, había pedido permiso por un asunto, y como no tenía ganas de llamar a nadie más, simplemente conduje yo mismo a la empresa. Hora punta de la mañana, todo el camino estaba congestionado. Llegué justo a tiempo para la reunión matinal. Bajo las miradas cautelosas y temerosas de todos, terminé la reunión, y en cuanto volví a mi oficina, llamaron suavemente a la puerta. Señor García. La persona que entró tenía unos ojos sonrientes y un traje bien planchado. Aunque se dirigía a mí por mi cargo, su tono no era para nada formal. El móvil, colocado al lado, no paraba de sonar. Eché un vistazo rápido, todos eran mensajes de Javier, disculpándose y quejándose, pidiéndome que no estuviera enfadado. Cuanto más miraba, más me molestaba, así que directamente lo apagué. Al alzar la vista, no pude evitar agarrar el montón de documentos del escritorio y tirárselos a la persona que estaba junto a la puerta. ¡Ay! Él, sin inmutarse, se rió, se agachó para recoger los documentos, los apiló y se acercó a mí. Andrés, ¿podrías controlar un poco tu carácter? ¿Podrías cerrar la boca? Fruncí el ceño, mi tono era cada vez peor. Esto es la empresa, y así, sin más, ¿llamas a tu superior por su nombre? Bien, señor García. La persona frente a mí sonrió, corrigiéndose obedientemente, y de repente preguntó,
¿Quién te ha vuelto a molestar? ¿Quién si no? ¿Quién más podría ser sino ese pequeño desastre que crié con mis propias manos? No son muchas las personas a mi alrededor que saben de la existencia de Javier, y esta persona es una de ellas. Se llama Fernando. Como nuestras familias tienen cierta relación y mis padres son bastante cercanos a los suyos, crecimos juntos y podríamos considerarnos, a duras penas, medio amigos de la infancia. Hace unos años se graduó en Australia, y tras volver al país, ha estado trabajando a mi lado. Aquel año, en un arranque de impulsividad y sin preparación alguna, traje a casa a Javier, que aún era un niño. Fue Fernando quien ayudó a resolver el problema del registro de Javier, que no tenía documentos. Él siempre ha sido muy listo. Sus ojos son más agudos que los de una mantis marina, y es el único que sabe lo apegado que me ha estado Javier estos últimos años. Temía que se diera cuenta de algo. Aunque con palabras lo echaba fríamente, mi mano, inconscientemente, se alzó y se posó en el cuello de mi camisa. Había salido con prisa, sin tiempo para arreglar mi apariencia con cuidado. Esperaba que no se transparentara a través de la tela ninguna marca comprometedora. Por desgracia, en el siguiente instante, Fernando sujetó suavemente la muñeca de la mano que había alzado. ¿Qué estás escondiendo, Andrés? Fernando apartó mi mano, su mirada se dirigió a mi cuello. ¿Crees que puedes esconderlo? En otros quizás no, pero tu piel es blanca, y con estas marcas se nota especialmente. Esta mañana, en cuanto entraste en la sala de reuniones, me di cuenta. El de tu cama es bastante salvaje, ¿eh? Pero, mira, te lo digo. De repente, Fernando puso una expresión seria. No se puede dejar que cualquiera te deje chupetones en este sitio, es bastante peligroso, podrías acabar en el hospital. Deberías ser más moderado en tu vida privada, no ser tan indulgente. Aunque te guste mucho tu amante, no puedes permitir que actúe a su antojo. Espera, no. Fernando había estado soltando un montón de palabras desde primera hora de la mañana, y yo ya no podía soportarlo. Ya había tocado el montón de documentos de antes, preparándome para volvérselos a lanzar y que se callara de una vez y se fuera. Pero antes de que pudiera lanzar los documentos, Fernando se calló primero. No pude evitar hacer una pausa y preguntarle, ¿qué? ¿Qué pasa? Andrés dijo serio, ¿no estás bien? Ah, sí. Retiré mi mano, ¿a qué te refieres? Aparte de las marcas de besos en el cuello, ¿qué más me pasa? Fernando me miró detenidamente, y efectivamente, comenzó a explicar con detalle. Hace 10 años, recogiste a Javier del mercado negro, porque se parecía a... Fernando tosió ligeramente, haciendo una pausa, a tu difunto hermano menor, y temías que tus padres se entristecieran al verlo, no te atreviste a llevarlo a casa, sino que compraste una propiedad en la avenida Lago B para que Javier viviera allí. Todos estos años, para cuidar de Javier, tú mismo has vivido a menudo en Lago B. Nada de eso es incorrecto, asentí. Y, esta mañana, de repente, necesitaba que confirmaras un proceso de trabajo. Primero llamé a tu móvil varias veces, pero no contestaste. Normalmente no suelo perder llamadas de trabajo, pero anoche Javier estuvo como loco, fue una noche muy agotadora. Cuando Fernando llamó, yo estaba tumbado en la cama, inconsciente, en brazos de Javier, y realmente no tuve oportunidad de ocuparme del timbre del móvil. Fernando hizo una pausa y continuó, este asunto no es muy urgente, pero me preocupaba que te hubiera pasado algo, así que también llamé a tu casa. Tu madre dijo que no estabas en casa, y que hacía mucho que no volvías. Tú eres una persona con una vida social bastante limitada en el ámbito privado, tampoco tienes muchos amigos. No tuve más remedio que llamar al móvil de tu chofer, el tío Sánchez. Por suerte, esta vez sí se pudo comunicar. El tío Sánchez dijo que hoy había pedido permiso, pero que anoche fue él quien te llevó a casa. ¿Te llevó a? Fernando hizo una pausa, a tu casa en la avenida Lago B. Esa es la casa donde Javier ha estado viviendo. Andrés. Fernando bajó la voz al llamar mi nombre, y de repente extendió la mano, presionando ligeramente con la yema del dedo el lugar de mi cuello donde estaban aquellas marcas ambiguas y rojizas. Anoche volviste al Lago B y estuviste todo el tiempo con Javier. Y esta mañana has venido a trabajar con estas. Hizo una pausa, deteniéndose varios segundos antes de continuar, con estas marcas que dan tanto que pensar. Fruncí el ceño y aparté su mano. Fernando sonrió, se frotó el dorso de la mano y se enderezó, poniendo finalmente punto final a su discurso. Así que ese amante tan salvaje es Javier, ¿verdad? Anoche, ¿tú te acostaste con él o él se acostó contigo? Fernando, aunque mi relación con esta persona no es superficial, lo que dijo realmente sobrepasó los límites. Ese montón de documentos, tan lleno de desgracias, finalmente voló de nuevo hacia Fernando. Lo miré con el ceño fruncido un rato y tras un largo silencio, no pude evitar reírme con frialdad. Fernando, ¿quién eres tú? ¿Desde cuándo te corresponde a ti ocuparte de mis asuntos de cama? Fernando pareció herido por mis palabras, su expresión mostró un raro momento de desconcierto, pero pronto volvió a la normalidad. Lo siento. Pero tú también lo sabes, Andrés bajó la mirada, siempre me has gustado. Aunque me rechazaras, la voz de la persona frente a mí se detuvo un instante,
Pero la persona que te acompañe, al menos no debería ser Javier. Vuestras identidades son demasiado dispares. Fernando, de repente, agarró una de mis muñecas. Antecedentes familiares, edad, experiencia, incluso el género, desde cualquier punto de vista no deberíais estar juntos. Además, al principio solo lo criaste como un hermano menor. Sé que en nuestro círculo hay muchos frívolos y libertinos, entre las personas de tu edad con antecedentes familiares similares, ¿quién no tiene varios amantes a su lado? Pero tú no puedes de verdad estar con Javier. Basta. Aunque Fernando no es de carácter introvertido, al menos suele ser moderado, de lo contrario, no habría podido llevarse bien conmigo durante tantos años. Incluso cuando rechacé su declaración en su momento, lo aceptó con calma, sin molestarme en exceso. Esta era la primera vez que casi perdía por completo el sentido de los límites, inmiscuyéndose sin medida en mis asuntos privados. Yo creo que no se me da mal tratar con la gente, pero, ¿cómo es que las personas a mi alrededor parecen haberse vuelto locas una tras otra? Ya has montado suficiente escándalo. Suspiré e intenté liberar mi muñeca de su mano. Fernando, cierra la boca y sal de mi oficina ahora mismo. Pero Fernando, en lugar de soltarme, me agarró la muñeca con más fuerza. Andrés, su voz se volvió grave. ¿Quién está montando un escándalo? Mírate, hace años que te dije que, aunque se parezca, al fin y al cabo no es tu hermano menor, deberías haberlo enviado lejos hace tiempo. Ser demasiado blando no es bueno, especialmente con Javier. Normalmente no eres una persona indecisa, porque solo con él eres tan condescendiente. Todo lo que quiera hacerte, lo permites. Si sigues tolerándolo así, Fernando me miró, con expresión severa y un tono que parecía cubierto de una capa de hielo. En el futuro será cada vez más abusivo. ¿Abusivo? Saboreé esta palabra, y unos segundos después, alzando la cabeza, no pude evitar esbozar una sonrisa hacia Fernando. Ya se ha acostado conmigo, si quieres seguir abusando, ¿a dónde más puede llegar? Fernando probablemente no esperaba en absoluto que yo dijera eso. Como si esa pregunta le hubiera apuñalado en el corazón, su rostro palideció al instante. Su mano aún agarraba mi muñeca, y sin darse cuenta, apretaba cada vez con más fuerza. Intenté liberarme varias veces sin éxito, y ya estaba buscando algún objeto pesado en el escritorio para golpearle la mano y que soltara. En ese momento, Fernando fue lanzado hacia atrás por una fuerza claramente considerable, chocando contra la pared lateral de la oficina con un sonido sordo. No pude evitar quedarme paralizado un momento, y solo después de un rato alcé la vista. Miré a Javier, que estaba en la puerta, claramente de mal humor y con malas intenciones, y por un momento no supe qué decir. El flequillo de Javier estaba un poco despeinado. Me miró y rápidamente desvió la vista. No me dijo nada, se acercó a Fernando, que aún no podía levantarse, se inclinó y, de repente, le agarró la solapa con una mano. Esbozó una leve sonrisa y dijo, «Señor Fernando, veo que se le da bien su trabajo. ¿Se atreve a manosear a su superior en la oficina?» Probablemente Fernando se había golpeado con fuerza antes, pues tenía el ceño muy fruncido. Agarró la mano de Javier con la suya, luego me miró y, abriendo la boca para hablar, de repente palideció, y el sudor frío brotó al instante de su sien. Fue porque Javier, de repente, le torció el brazo con fuerza y luego, mortalmente, se lo retorció hacia atrás. Fernando no pudo esquivarlo, y en ese instante casi pude oír un crujido sordo que provenía de sus articulaciones. «Señor Fernando». Javier apretó la mano, la sonrisa en su rostro se desvaneció gradualmente y su mirada se volvió cada vez más fría. «Has sido con esta mano con la que lo has tocado, ¿verdad?» Nunca había visto a Javier con ese aspecto. Aunque Fernando ya estaba tan dolorido que no podía hablar, él no soltaba el brazo. Su rostro estaba sombrío y oscuro, como si realmente quisiera despedazarlo allí mismo. Finalmente, con mucho esfuerzo, logré separar a Javier. Acompañé personalmente a Fernando a la salida y llamé a alguien para que viniera a recogerlo y llevarlo al hospital. Fernando es, después de todo, el hijo de un buen amigo de mis padres. Tenía la intención de ir al hospital a ver cómo estaba, pero al final no me sentía tranquilo dejando a Javier solo allí. Así que, después de ver a Fernando subir al coche, inmediatamente regresé al edificio de la oficina. Nada más entrar a mi oficina, Javier se abalanzó sobre mí desde atrás y me abrazó con fuerza. Con una mano me rodeó la cintura y con la otra alcanzó por encima de mi hombro para cerrar la puerta de la oficina con destreza. Luego, ladeó ligeramente la cabeza y, sin dar opción a réplica, me dio un beso en la mejilla. Intenté liberarme pero no pude. Entonces me dio otro beso en el cuello. «Hermano, hermano». Me besaba por todas partes, deteniéndose aquí y allá. Su voz al llamarme sonaba ligera y urgente, y su respiración, sin saber por qué, era algo agitada. «¿Sabes cuánto te he echado de menos? ¿Por qué dejas que otro hombre te toque la mano?» Parecía haberse entristecido con sus propias palabras. De repente, tomó mi mano y la presionó contra su pecho. «Toca, hermano, me duele tanto el corazón que siento que voy a morir. No solo me duele el corazón, me duele hasta la cabeza».
¿Acaso la oficina es un lugar para sus tonterías? No pude soportarlo más y le di un codazo en el bajo vientre con fuerza. Realmente te he consentido demasiado, Javier. ¿Qué te dije esta mañana? ¿Ya lo has olvidado por completo? No lo he olvidado, hermano. Su voz bajó, apoyó la barbilla en mi hombro y, a pesar del golpe, siguió abrazándome sin soltarme. Me dijiste que no te tocara más, pero no puedo evitarlo. Te echo mucho de menos, hermano. Eres perfecto en todo, no puedo contenerme. Solo hemos estado separados medio día. Apretó más su brazo alrededor de mi cintura. Te extraño tanto que me vuelvo loco, y no has respondido ni uno de mis mensajes. Y apenas llego a la oficina y te veo con otro hombre, que encima se atreve a tocarte la mano. Javier, de repente, bajó la cabeza y me besó junto a los labios. Intenté apartar la cabeza con todas mis fuerzas para evitarlo, pero entonces me besó en la barbilla. Hermano, estás tratando de volverme loco. Ni se me ocurre. Esta vez no pude evitar reírme con irritación. Es más probable que me vuelvas loco a mí. Yo no me atrevería. Su voz era muy suave, alzó la mano y me tocó el ojo. Él tiene malas intenciones, Andrés. En el futuro, no vuelvas a estar a solas con él. Mi cabeza sentía pesada, tenía muchas cosas que decir. Quería preguntarle con qué derecho se atrevía a llamarme por mi nombre directamente, si no tenía ningún sentido del decoro. Quería preguntarle si Fernando tenía malas intenciones, ¿acaso él, Javier, sí era recto? Pero precisamente hoy Javier era más desenfadado que nunca. Sus besos, hábiles y enérgicos, abrieron mi dentadura. El desorden continuaba entre nuestros jadeos temblorosos, enredándose sin fin. Él rodeaba mi cintura, y aunque no parecía llevar mucho tiempo besándome, no podía evitar sentir que mis piernas flaqueaban, mi cuerpo se inclinaba hacia abajo. «Suéltame». Instintivamente me apoyé en él para enderezarme, y luego rápidamente cambié el gesto de apoyo por un empujón. «Javier». Mi voz al hablar se volvió ronca. «Esto es la oficina. Es que no tienes ningún sentido de la medida». «No quiero tenerlo, hermano». Enterró la cabeza en mi cuello y se frotó suavemente. Pero entonces, de repente, desabrochó los botones de la parte inferior de mi camisa y metió la mano por debajo de la tela hasta mi cintura. Quizás porque llevaba poca ropa, su mano estaba fría como el hielo, y su contacto en mi piel me estremeció por completo. Cerré los ojos, e incluso mis intentos de empujarlo y esquivarlo se debilitaron. «¿Realmente no me quieres?» Andrés bajó las pestañas y me besó. Sus suaves besos recorrieron desde el entrecejo hasta la comisura de mis labios. «Cada vez me dices que me vaya, pero cada vez eres incapaz de empujarme con decisión. ¿Por qué no me golpeas con esto?» De repente, agarró una de mis manos que colgaba a un lado y me metió a la fuerza en la mano una taza de porcelana que había tomado del escritorio. «Puedes golpearme o regañarme, pero no digas que lo que pasó, pasó. No digas que me odias, que te asquea que te toque. Di una sola palabra, y en el futuro no volveré a molestarte. Puedes golpearme en la cabeza, no me moveré, hermano. Esto es una locura». «¿Se ha vuelto loco?» Jadeé con dificultad, tiré la taza y me volví para mirarlo fijamente. Pero él solo me miraba, con una expresión entre expectante y nerviosa. Se quedó un momento perplejo y luego esbozó una sonrisa en la comisura de los labios. «Sabía que no te atreverías». Volvió a abrazarme, como si hubiera agarrado algo muy valioso e importante, y me atrajo hacia su pecho. «Al hermano también le gusto, ¿verdad?» «¿7? ¿Me gusta Javier?» «No me gusta, no es así. Es imposible. No puedo soportar golpearlo o regañarlo, incluso cuando quiere acostarse conmigo, lo tolero, cada vez medio resistiéndome y medio cediendo. Pero, ¿cómo podría ser eso gustar? Siento cariño por él, pero se limita al de un familiar. Lo consiento en todo, accedo a cualquier petición que haga, pero eso es solo por culpa, lástima y compasión. El año que traje a Javier a casa, yo tenía 19 años y Javier solo 10. En ese entonces era pequeño, todo su cuerpo estaba enfermo y herido. Después de instalarlo en el apartamento del lago B, pasó muchos días sin atreverse a salir de la habitación. Como un animalito salvaje asustado, se acurrucaba en un rincón abrazando sus rodillas, sentado desde el día hasta la noche, sin querer decir ni media palabra. Incluso para darle comida y agua tenían que forzarlo. El tío Sánchez y varios empleados y niñeras no podían con él, y al final no tuvieron más remedio que llamarme para que volviera. Cuando recibí la llamada, estaba discutiendo con Fernando cómo registrar a Javier. Al oír al tío Sánchez decir que el niño que había recogido parecía a punto de morir, inmediatamente, agitado y nervioso, tomé el coche y me apresuré hacia Lago B. Afortunadamente, aunque el pequeño Javier desconfiaba de todos, con una actitud de rechazo hacia el mundo entero, inesperadamente me obedecía a mí. Le pedí que saliera de la habitación, y obedientemente se levantó del rincón y vino frente a mí. Le pedí que se sentara en mi regazo, y obedientemente se subió y se sentó. Lo abracé en mis brazos, deliberadamente le toqué el cabello y le pellizqué la cara, y él, sumiso y obediente, bajó las pestañas y se quedó quieto. Tenía los ojos grandes, las pupilas negras. En todo se parecía a mi hermano.
Solo aquellos ojos no se parecían en absoluto. Bebé bueno, no sé por qué lo abracé con más fuerza, aparté su flequillo con la mano y dije, tus ojos son muy bonitos. Javier, en mis brazos, pareció quedarse rígido. El tío Sánchez, a un lado, ayudaba al médico de la familia a cambiar el vendaje de Javier. Cuando terminó, levantó la cabeza, se golpeó la frente y me recordó. Señorito, antes se habló de cambiarle el nombre al niño cuando lo registremos, ¿ya ha pensado cómo llamarlo? El carácter y en el nombre de Javier, tanto Fernando como el tío Sánchez coincidían en que no era bueno. Y, separación, abandono, dispersión. Fernando, al oír su nombre por primera vez, frunció el ceño y dijo, ¿qué padres le pondrían un carácter así a su hijo? Al principio también pensé que sería mejor cambiarlo, pero luego cambié de opinión. No lo cambiaremos, reflexioné unos segundos y le sonreí al tío Sánchez. Y también puede interpretarse como, olvido, punto. Además, en los textos antiguos, cuando se lee con otra pronunciación, y también significa, obsequiar, coma. Bajé la cabeza y le dije suavemente a Javier, es un nombre muy bueno. Eres un regalo que me ha dado el cielo. Dentro de unos días hice una pausa, acaricié la cabeza del niño en mis brazos, me mudaré a vivir contigo. ¿Quieres llamarme hermano? Javier guardó silencio un buen rato, sin hacer el menor ruido. Al cabo de un buen rato, de repente enterró la cabeza en mi pecho, rodeó mi cintura con sus brazos y, con voz apagada, dijo, hermano. En ese momento pensé, este niño es tan bueno y tan adorable. ¿Cómo podía estar solo en el mercado negro, sufriendo tanto? Ya que fui yo quien lo trajo. Pase lo que pase en el futuro, yo no lo abandonaría. Puedo decir que he sido indulgente y permisivo con Javier, incluso lo he consentido en exceso. Pero, ¿cómo podría sentir algo por él? Nunca lo he criado como un amante. Si realmente nos juntáramos, ¿y si se corriera la voz sobre nosotros? Él es aún joven, ¿qué diría la gente de él? ¿Y si un día se arrepiente? ¿Qué haría entonces? 8. No me gustas, Javier. Unas palabras muy cortas, las ensayé mentalmente varias veces antes de decidirme finalmente a decirlas. Mientras tanto, Javier ya me había cargado, de una patada. Había abierto la puerta del dormitorio oculto que uso para descansar al mediodía en la oficina, y me había dejado en la cama. Se inclinó sobre mí, encima. Sus manos ya no hicieron movimientos inapropiados, pero me besaba con urgencia y desorden. Extendí la mano y, apoyándome en su pecho, lo empujé, para, Javier, no me gustas. Antes de que pudiera pronunciar las palabras restantes, Javier, de manera muy abrupta, detuvo sus acciones. ¿Qué pasa? No pude evitar quedarme paralizado. Alcé la vista y vi que Javier, apoyándose con una mano en el borde de la cama, se había incorporado y estaba sentado. Sostenía un marco de fotos en la mano, su mirada fija en la foto dentro del marco. Sus pestañas temblaban repetidamente y tenía el ceño muy fruncido. El marco de fotos lo había sacado de debajo de mi almohada. Javier parecía haberse quedado congelado, estuvo aturdido un largo rato, y luego, lentamente, le dio la vuelta al marco. En la parte inferior había una pequeña inscripción. Andrés, Salvador. Septiembre de 2001, tomada en Ciudad V. Salvador es el nombre de mi hermano menor. En la foto estábamos mi hermano menor y yo. Cuando recogí a Javier, Salvador había estado muerto durante 5 años. De pequeño, se perdió por un accidente, luego fue vendido en el mercado negro subterráneo de la zona A429, y finalmente también murió en el mercado negro. Trato fallido, golpeado hasta la muerte. En la foto, Salvador era casi tan alto como yo, su mirada, sin ninguna emoción, dirigida hacia la cámara, su carita tensa y seria, como si no estuviera acostumbrado a que lo fotografiaran. Su apariencia se parecía mucho a la de Javier de pequeño. Salvador se resistía mucho a que le tomaran fotos. En todos estos años, mi hermano menor y yo solo tenemos una foto juntos. Nunca le había mencionado a Salvador a Javier, y había sido muy estricto, prohibiendo a los demás que le contaran a Javier cualquier cosa sobre Salvador. Incluso la foto juntos siempre la había escondido bajo la almohada en el dormitorio de la oficina. Nunca la había sacado fuera. Crié a Javier durante 10 años, él solo sabía que alguna vez había tenido un hermano menor, nada más. No sabría decir exactamente por qué. No quería que Javier supiera que la razón inicial por la que decidí quedármelo fue simplemente porque se parecía a mi hermano. Hermano, Javier miró la foto durante un largo rato, su mano temblaba ligeramente, y con voz ronca me preguntó, Salvador, ¿es tu hermano? Él y yo. Hizo una pausa y cambió de expresión, no, yo y él nos parecemos. Así es. Entonces apretó el marco con fuerza, hasta que las yemas de sus dedos palidecieron, pero como si no sintiera dolor, no lo soltaba en absoluto. La razón por la que me llevaste a casa fue porque me parezco a él, ¿verdad? Hacía muchos años que no mostraba esa expresión frente a mí, a la vez afligido y desconcertado, igual que la vez que lo rescaté en el mercado negro cuando lo estaban azotando, cuando alzó la vista para mirarme. Me quedé paralizado un momento,
y luego sentí que mis entrañas estaban siendo pinchadas con agujas finas y densas, hasta el punto de que me costaba respirar. Quise extender la mano para tomar la mano de Javier, pero al final ni siquiera pude alzarla. Entrecejo fruncido, pronto se le enrojecieron los ojos, como si fuera a llorar. El marco de fotos se deslizó de su mano y cayó sobre la manta. No bajó la vista para mirarlo, sino que puso su mano en mi muñeca, pero pronto la retiró. Dime, hermano. Después de mirarme un buen rato, finalmente habló, como si le costara hablar, su voz claramente entrecortada. ¿Es así? Quería decir que no, pero la verdad estaba ahí, desnuda y sangrante. No podía decir que no, ya lo había estado ocultando todos estos años, ¿cómo podía seguir engañándolo ahora? Javier, ojalá aún fuera pequeño, sin esos sentimientos, ambigüedades, enredos, sin tantas preocupaciones y no debería ser. Así aún podría abrazarlo y decirle, la razón por la que te traje no importa, al fin y al cabo, tu hermano te quiere. Somos familia, no tenemos ninguna relación con ser amantes, tu hermano siempre será tu hermano, pero nuestra relación ya ha llegado a este punto. Aún tengo las marcas que él dejó en mi cuerpo, ahora estamos sentados en la misma cama, y hace 10 minutos él aún me estaba besando en esta cama. En una situación así, si lo abrazo, solo empeoraría y complicaría más las cosas. Lo siento. Hice un esfuerzo por levantar la mano y finalmente solo le acaricié suavemente la cara. Javier, en ese entonces eras pequeño, temía que te entristeciera, por eso no te lo conté. Después, cuando creciste, pensé que ya no era necesario mencionarlo. Total, ya han pasado tantos años. Antes de que pudiera terminar esta frase, Javier me interrumpió abruptamente. Hermano, ¿yo? Se agarró del cuello de la camisa, como si le doliera el corazón o le faltara el aire. Aquel año dijiste que yo era un regalo del cielo para ti, también era por eso. Salvador murió, pero yo me parezco a él. Soy un... Hizo una pausa, jadeó un par de veces antes de finalmente poder preguntar. ¿Soy su sustituto? Pronunciar estas palabras era como desgarrar el corazón con una cuchilla roma. Finalmente, las lágrimas brotaron de sus ojos, ya enrojecidos. Gota tras gota, caían interminablemente como un collar desgranado. Javier nunca había llorado delante de mí. Aquel año en el mercado negro, lo azotaron con un látigo, la piel se le abrió y la carne se le desgarró, casi no quedaba un lugar ileso en todo su cuerpo. Pero incluso en ese entonces no había llorado. Esas lágrimas me quemaban, hasta el corazón me dolía con espasmos. Perdí la capacidad de articular palabras por un momento, el pecho me ardía pero no podía hablar, solo pude, siguiendo mi instinto, tirar suavemente de la manga de Javier. Resulta que, aparte de esta cara, para ti se detuvo, no soy nada. Hermano, su mano aún temblaba, recogió el marco de la cama, se levantó para guardarlo y, tras un largo silencio, de repente dijo, lo siento. Has sido tan bueno conmigo todos estos años, y yo no he sido un buen hermano para ti. Hermano, repitió, lo siento, no estés triste. Todo es mi culpa. No debería que, no siguió, pero podía imaginarlo. No debería gustarme, no debería acostarse conmigo. Finalmente dejó de llorar, se arregló la ropa, salió del dormitorio y cerró la puerta con mucho cuidado. No me gustan los lugares luminosos, las cortinas de este dormitorio están siempre corridas. La luz en la habitación era muy tenue. Miré fijamente el lugar por donde Javier se había ido durante un largo rato, y luego, en la penumbra, cerré suavemente los ojos. Al menos, aún estaba dispuesto a llamarme hermano. 9. Después de aquel desencuentro, una vez que me calmé, siempre quise encontrar un momento para disculparme bien con Javier. Los sentimientos que Javier tiene hacia mí son demasiado inapropiados, han superado con creces el ámbito familiar. Así que ese día permití que pronunciara las palabras sustituto, pensando que quizás, si sufría una vez y sentía el dolor, abandonaría esas ideas inadecuadas. Pero parece que realmente le dolió, y quien terminó sintiendo lástima por él fui yo mismo. Volví a sufrir de insomnio por las noches, pensando una y otra vez cómo disculparme con él, cómo explicarlo claramente para no herirlo más. Al menos debía dejar claro que, sin importar la razón inicial por la que decidí quedarme con Javier, Javier es Javier, Salvador es Salvador, nunca he confundido a estas dos personas, ni antes ni en el futuro. En ese entonces yo era muy joven, con menos de 20 años, y actuaba un poco impulsivamente. Todas las noches me revolcaba en la cama, angustiado, pensando en mi hermano fallecido, me sentía culpable y arrepentido, la añoranza casi me desbordaba. Así que, al ver el parecido de Javier, inmediatamente decidí quedármelo. Incluso pensé que era el cielo dándome una oportunidad para compensar. Pero más tarde entendí que en este mundo nadie puede reemplazar a otro. Son dos personas, aunque se parezcan físicamente, siguen siendo dos individuos completamente independientes y diferentes. Si realmente tratara a Javier como un sustituto, también sería injusto para Salvador. Cuando Javier era pequeño, a menudo elogiaba lo bonitos que tenía los ojos. Todas sus facciones eran hermosas,
pero yo siempre elegía específicamente sus ojos para lavarlos, porque sus ojos, en realidad, no se parecían en nada a los de mi hermano. No me atrevía a aceptar sus sentimientos, pero aún fantaseaba con poder seguir siendo su familiar. Podía olvidar esa relación caótica e inmoral anterior, la relación entre nosotros volvería a su cauce. Todavía podía ser un buen hermano para Javier, pero Javier había estado actuando de manera muy extraña últimamente. Respondía a mis mensajes como de costumbre, también atendía mis llamadas, pero cada vez me buscaba menos. Hacia finales de mes, de repente me dijo que se mudaría de vuelta al dormitorio de la universidad y que no volvería al Lago B en un tiempo. Eso sí que fue inesperado. En estos 10 años, rara vez había dejado de volver a casa. Agarré el teléfono y me quedé paralizado un largo rato, la yema de los dedos de mi mano izquierda, sin darme cuenta, me clavó en la palma hasta doler. Por primera vez en mis 29 años, me sentí algo desconcertado por la actitud de otra persona hacia mí, pero las palabras por qué dieron vueltas en mi boca un buen rato, y al final no logré pronunciarlas. Que se alejara un poco de mí, que mantuviera la distancia, que solo fuera mi hermano menor. Eso es exactamente lo que siempre había querido. ¿Por qué ahora estaba siendo tan melodramático? Como guardé silencio demasiado tiempo, la persona al otro lado del teléfono esperó un largo rato y preguntó de nuevo en voz baja, ¿hermano? ¿Puede ser? Está bien. Apoyé los nudillos en el entrecejo y exhalé un largo suspiro, esforzándome para que mi voz no sonara normal. Dije, ya has crecido, en el futuro puedes decidir tú mismo estas cosas. 10. Esta vida sin alguien a mi lado constantemente llamándome hermano, hermano, de repente, me resultaba muy difícil de adaptar, pero pronto no tuve tiempo para pensar más en eso. Se acercaba fin de año, los asuntos de la empresa se volvieron más ocupados que nunca. Después de Año Nuevo, volé a Eslovaquia en un viaje de negocios prolongado, y para cuando regresé a mi país, el Año Nuevo lunar ya había terminado. En estos meses, casi no había visto a Javier. Cuanto menos lo veía en la realidad, más aparecía en mis sueños. Regresé al Lago Bay, y efectivamente, no lo encontré. Justo cuando iba a llamarlo, recibí otra llamada. La pantalla del móvil mostraba que quien llamaba era el señor Sánchez, oficial de policía. Hace 15 años, Salvador fue maltratado hasta la muerte en el mercado negro. Este oficial Zan fue uno de los principales responsables del caso en ese entonces. Después de que el caso de Salvador se resolviera en general, seguí en contacto con él. Después de 15 años completos, el mercado negro había pasado por varias redadas a gran escala y ya no era lo que era, pero aún quedaban algunas fuerzas arraigadas y obstinadas que no habían sido completamente eliminadas. La empresa de la familia García tiene un amplio alcance, y ocasionalmente podía proporcionar al oficial Zan alguna ayuda que necesitara. Rara vez se ponía en contacto conmigo, y cuando lo hacía, seguramente era por algo importante. Me latió el entrecejo y contesté la llamada, pero la voz del oficial Zan al otro lado sonaba alegre. Señor García, lamento molestarle tan tarde, pero esta vez son buenas noticias. La policía tendió una emboscada esta noche en el Club Caballo Blanco y capturó con éxito al principal cabecilla. Detrás del mercado negro. Él también fue uno de los instigadores que participaron en la compraventa y el maltrato de Salvador en ese entonces. Después de tantos años prófugo, hoy finalmente ha sido arrestado. Aunque estaba mentalmente preparado, cuando realmente oí las palabras arrestado, no pude evitar sentir una punzada en el corazón. La mano que sostenía el teléfono temblaba ligeramente sin que me diera cuenta, y el codo golpeó accidentalmente la taza de cristal sobre la mesa. ¡Bam! Un sonido quebrado estalló de repente. «S.R. García», preguntó inmediatamente el oficial Zan al otro lado. «¿Qué pasa? ¿Está bien? No es nada». Me esforcé por estabilizar los latidos de mi corazón. Se me cayó una taza, no pasa nada. Bien, no se emocione demasiado, cuide su salud. El oficial Zan dijo, pero esta es la noticia más reciente, ni los medios principales, secundarios o no acreditados han tenido tiempo de informar todavía, y yo se lo digo primero. Sabía que todos estos años había estado pendiente del caso de Salvador. Le di las gracias solemnemente al oficial Zan, y no sé por qué mi corazón seguía latiendo con fuerza, con una tendencia a intensificarse. Me agaché, intentando recoger primero los fragmentos de vidrio más grandes. Entonces oí al oficial Zan decir de nuevo, «Ah, sí, hay otra cosa». Interrumpí mi movimiento, ¿qué? Oficial Zan, desde noviembre del año pasado hasta principios de este año. Estos meses fueron la fase final de liquidación contra este cabecilla del mercado negro. Para facilitar el avance de la misión, durante este periodo, después de informar a la organización y obtener su permiso, coloqué a un informante dentro de los restos del mercado negro. Este informante es un joven, el año pasado acababa de cumplir 20 años, un chico muy inteligente. Lo conocí el año pasado cuando fui de incógnito al mercado negro para investigar. 20 años. Mi corazón se hundió violentamente, y estabilicé mi tono para preguntarle al oficial Zan, ¿por qué me dice esto de repente? Esto es lo que seguro que no adivina, dijo el oficial Zan. Al principio a mí también me costaba creerlo,
pero es que este informante que encontré, este chico, se parece un poco a Salvador. En ese instante, todo quedó en silencio, como si mi corazón fuera a dejar de latir. Apreté inconscientemente la palma de la mano hacia adentro, los fragmentos de vidrio la atravesaron al instante y la sangre brotó a borbotones. Innumerables gotas de sangre escarlata cayeron sobre los fragmentos de vidrio en el suelo. Cumplió 20 años el año pasado, y se parece a Salvador. El joven del que hablaba el oficial Zhang era Javier. Tenía que ser Javier. ¿Qué había estado haciendo estos meses que se había distanciado de mí? ¿No le parece una coincidencia?, continuó el oficial Zhang. Después de 15 años completos, fue un niño que se parece a Salvador quien ayudó a la policía a capturar al instigador que mató a Salvador en ese entonces. ¿Dónde está ahora? El oficial Zhang no reaccionó. ¿Qué? ¿Quién dónde? El que se parece a Salvador. Me serené y dije, ¿dónde está ahora? ¿Quiere verlo? Ahora mismo me temo que no. Esta noche fue la operación, él estuvo muy cerca del centro del enfrentamiento, le dieron varias cuchilladas y un balazo en la pierna. Por suerte, si lo atienden a tiempo no debería pasar nada. Ahora mismo está inconsciente, el personal médico se prepara para la urgencia. Conteniendo una fuerte palpitación, cogí un par de papeles y me limpié la sangre de la palma. Me puse de pie y estaba a punto de pedirle al oficial Zhang la ubicación cuando, de repente, se armó un alboroto en su lado. En medio del caos, se oían todo tipo de ruidos y voces confusas, solo se podía escuchar al oficial Zhang gritar, sorprendido y furioso, ¿que ha desaparecido? ¿Qué significa que ha desaparecido? Con tanta gente vigilando, y dejan que un chico de poco más de 20 años se escape. Está herido, ¿a dónde va a ir? Busquen ahora mismo. Herido, desaparecido. Esas palabras eran como cuchillos afilados, capaces de destrozar un corazón. Oficial Zhang, mi mente y mi cuerpo estaban sacudidos, apenas podía mantenerme en pie, apreté los dientes y el teléfono. Oficial Zhang, pero al otro lado no volvió a haber respuesta, solo un tono de ocupado antes de que se cortara la llamada. 11. Llamé a mi asistente, le expliqué brevemente la situación y le pedí que contactara a personas para ayudar a buscar a Javier. Luego bajé al garaje para tomar mi coche. En el ascensor llamé varias veces más al oficial Zhang, pero no contestó ninguna. El oficial Zhang dijo que la operación de esa noche era en el Club Caballo Blanco. Me pellizqué con fuerza la herida en la palma y decidí ir allí a probar suerte. Pero apenas llegué frente a mi coche, antes de poder abrir la puerta, ya había visto una figura familiar acurrucada junto a mi vehículo. Si no fuera porque la herida en mi palma aún sangraba y dolía, hubiera pensado que esa figura era solo una alucinación. En ese momento, la ansiedad, la preocupación, el arrepentimiento y el alivio surgieron apresuradamente en mi corazón. Me acerqué a Javier, me agaché y quise abrazarlo inmediatamente, pero estaba cubierto de sangre por todas partes, temía lastimarlo sin importar dónde lo tocara. Nervioso, busqué mi teléfono y marqué el número de emergencias, explicando brevemente la situación y la ubicación. Apenas colgué, vi que las pestañas de Javier temblaban repetidamente y abría los ojos muy lentamente. Hermano, levantó la mano con dificultad, como si quisiera tocarme, pero al bajar la vista y ver sus manos llenas de sangre, inmediatamente la retiró. Aún puedo verte. ¿Es esto el final? De repente sonrió. ¿No será otro sueño? No, mi garganta se sentía apretada, y al hablar sentía como si me pincharan con agujas. Después de una pausa, sentí que ese no era demasiado escueto, así que extendí la mano que no sangraba y tomé su muñeca ilesa. Pero en ese momento su conciencia aún no estaba clara. Parecía no distinguir entre alucinaciones y realidad, y aún no podía hablar conmigo con normalidad. Solo seguía su instinto y hablaba en voz baja, sus palabras eran confusas y desordenadas, como un sueño. Hermano, Javier tomó mi palma con suavidad. La sangre de su brazo fluyó por sus dedos y cayó sobre mi mano. Dijo en voz baja, sueño contigo a menudo, así que a veces, al verte, no sé si eres real o no. Hace 10 años, cuando acababas de llevarme contigo, a menudo sentía que era como un sueño. Siempre me preguntaba, ¿por qué me criarías? En el mercado negro hay tantos niños, ¿en qué soy diferente a ellos? Levanté la mano y acaricié suavemente el cabello de Javier, mi corazón se estremeció de dolor, una opresión cercana a la asfixia. Eres diferente, me oí decir, eres diferente a los demás en todo, nadie es más importante que tú. Pero parecía que ya no podía oír mi voz, su tono se hacía cada vez más bajo, todo su cuerpo temblaba levemente, sus pestañas se agitaban con fuerza, y finalmente sus ojos se cerraron gradualmente. Yo, cuando supe que era un sustituto, me entristecí mucho. Pero, ¿por qué debería entristecerme? Tú y yo no teníamos relación alguna, pero me salvaste del mercado negro y me cuidaste durante 10 años enteros. Eres muy bueno, hermano. La comisura de sus labios se elevó ligeramente, formando una expresión que parecía una sonrisa, extremadamente tenue, pero desapareció en un instante. No sé cómo dejar de quererte. He deseado demasiado. Antes, cuando me golpeaban e insultaban en el mercado negro, solo quería sobrevivir. Más tarde, me atreví a desear,
que tú también me quisieras. Soy codicioso, siempre anhelo cosas que nunca me pertenecieron. No es así, Javier. Limpié la sangre de su rostro, evitando con cuidado sus heridas, y lo abracé suavemente. Sé bueno, dejas de hablar. La ambulancia llegará pronto. Evidentemente, no oyó estas dos frases. Permaneció quieto, acurrucado en mis brazos, con los ojos cerrados, sin emitir ningún sonido durante mucho tiempo, sin responderme. Sentía mis manos y pies entumecidos y fríos, y lo abracé un poco más, en vano. La oscuridad y la desesperación se enredaban a mi alrededor como grilletes y cadenas. No sé cuánto tiempo pasó, quizás solo un minuto, pero se sintió tan largo como medio siglo. La persona en mis brazos volvió a levantar la mano y tiró ligeramente de mi ropa. Andrés, realmente no quiero morir a la puerta de tu casa, pero quería verte una vez más. Morir está bien, no importa, pero temía no volver a verte. Así que huí de la escena hasta la entrada de tu edificio. Por suerte el club no está muy lejos de aquí. Lo siento, tocó mi mejilla con la yema de los dedos. No llores, no estés triste, ¿vale? Cuando lloras, siento que el corazón me duele. Es normal que me odies, hermano. Soy inmaduro, solo te causo problemas, siempre te hago enojar. No he sido un buen hermano para ti, ni un buen sustituto para Salvador. Aparte del rostro, seguro que no le llego a él en nada. Lo siento. Sí, ¿no? Parecía que se le agotaban las fuerzas, le costaba cada vez más hablar, su ya débil voz era casi inaudible. Si yo no existiera, sería mejor. Finalmente, a lo lejos, se oyó el sonido de la ambulancia, que se acercó rápidamente, pasando de lejano a extremadamente claro. El personal médico bajó apresuradamente del vehículo con equipos e instrumentos, las luces rojas y azules iluminaron el oscuro garaje subterráneo. La oscuridad se extendía como la marea, la sangre serpenteaba por mis muñecas. En medio del caos, la mano de Javier que sujetaba con fuerza mi palma, de repente, perdió toda su fuerza. Cayó inerte a un costado. 12. Esperé toda la noche frente a la sala de reanimación. Encendí cigarrillos y los apagué. Cuando amanecía, el oficial Zhang llegó al hospital con el rostro lleno de cansancio. Me sacudí la camisa, ya arrugada y manchada de sangre, me puse de pie y lo miré de reojo. Señor García, yo, acabo de recibir una sanción y vine directamente. Esta vez fuimos muy descuidados, como pudimos permitir que alguien huyera herido de la escena. El oficial Zhang se secó el sudor de la frente. En ese momento también investigamos los antecedentes de Javier. Era solo un estudiante universitario común de una universidad prestigiosa, nunca imaginé que él y usted. ¿Resulta que es su hermano? No es mi hermano. El olor a desinfectante impregnaba todo el hospital. Miré la puerta de la sala de reanimación, irritado. Me agarré de la ropa y tiré toda la caja de cigarrillos junto al encendedor en la basura. Yo me apellido García, él se apellida Javier, ¿qué hermano sería? Entonces, él es su... Me desabroché un poco el cuello y le mostré la marca de mordida que Javier me dejó en el cuello, que después de varios meses aún no desaparecía del todo. Él es mi pareja, amante, lo que sea, como quiera llamarlo, somos una pareja. El oficial Zhang se quedó un momento paralizado, pero rápidamente recuperó la compostura. Ah, ya veo, muy bien, le deseo que sean felices para siempre. En fin, esta vez fue mi error, permitir que su amante realizara una tarea tan peligrosa, y además, que escapara herido. Por cierto, ¿cómo está ahora? Escuché en el camino que ya está fuera de peligro. Si bajé la mirada y miré mi palma, hace media hora salió de reanimación y fue trasladado a la UCI. El médico dijo que hay que observarlo 24 horas más, y si no hay problemas, puede ser trasladado a una habitación normal. ¡Qué bien, qué bien! El oficial Zhang mostró una sonrisa, con una expresión de haber quitado una gran piedra de su corazón. Entonces, ¿ya puede recibir visitas? Señor García, ¿usted ya lo ha visto? Todavía no. Me arreglé la ropa, limpié con la yema del dedo las manchas de sangre en la tela, no me atrevo a ir. Si se despierta y me ve, recién salido de peligro, una montaña rusa de emociones no sería bueno para su cuerpo. Suspiré, iré cuando esté un poco mejor. 13. Al segundo día, el estado de Javier se estabilizó por completo y fue trasladado a una habitación normal. Por la tarde, también le quitaron el respirador. No me sentía tranquilo al irme. Así que después de tratar mis heridas rápidamente, aproveché para bañarme en el hospital y pedí que me trajeran ropa para cambiar la camisa manchada de sangre. Cuando entré en la habitación de Javier, todavía estaba profundamente dormido. Incluso en sus sueños, tenía el ceño fruncido, y sus pestañas se agitaban inquietas. Me quedé de pie junto a la cama mirándolo durante un largo rato, levanté la mano y acaricié su rostro, luego me incliné y besé con cuidado su frente. Hoy en día, ya no podía engañar a los demás. No podía engañar a Javier, y mucho menos a mí mismo. Amo a Javier. No es cariño familiar, no solo quiero ser su hermano. Lo deseo, lo sueño, aunque sea inmoral, aunque no debería ser, aunque no sea correcto. Pero amo a Javier.
La razón por la que estoy dispuesto a acostarme con él no es por la tolerancia o indulgencia de un mayor hacia un joven, no soy tan magnánimo. Siempre he sabido distinguir entre Javier y Salvador. Ahora también debería distinguir qué tipo de amor siento por él. La sensación en mis labios era suave y fría. Alcé la vista y miré a Javier. Era cierto que no mostraba ninguna señal de despertar. Entonces, apretando los dientes, volví a bajar la cabeza y mordí suavemente su labio inferior. Al notar que había usado demasiada fuerza, lo besé a modo de compensación. Luego, al alzar la vista otra vez, me encontré con la mirada de Javier. Me quedé paralizado un instante, pero sin inmutarme, apoyé una mano en el borde de la cama. Me incliné y seguí besándolo. Javier emitió un leve quejido, como si no pudiera soportarlo. Mi corazón se sintió vacío, pero al fin y al cabo, tenía en cuenta su condición. Levanté la mano, acaricié su rostro, me enderecé, me arreglé la ropa y me senté en la silla junto a la cama. Javier se incorporó lentamente, su mirada se posó en mí y dijo suavemente, «¿Hermano?». Sí, respondí con tono afectuoso, «¿Qué pasa?». Bajó la vista para mirar su pijama de paciente, luego me miró a mí, dudó un momento y volvió a llamar, «Hermano». Me quedé paralizado, recordando esa noche cuando dijo que, como soñaba a menudo conmigo, a veces ni siquiera podía distinguir si yo era real o no. De repente, sentí una punzada en el pecho, como si me clavaran agujas. Tomé la mano de Javier y la pellizqué con fuerza en la parte interna de la muñera, preguntándole, «¿Te duele?». Si duele, significa que no es un sueño. Le acaricié la cabeza y dije, «Es tu hermano de verdad». No dijo nada, me miró fijamente durante un largo rato. Luego, de repente, agarró mi muñeca y me dio un beso en los labios. Este beso fue fugaz, y antes de que pudiera reaccionar, él ya se había retirado. Se lamió el labio inferior y me preguntó, «¿Por qué no te apartaste?». Si quisiera apartarme, sonreí. No pude evitar pellizcarle la mejilla. «No te habría besado antes. Ven aquí». Lo envolví con la manta y extendí mis brazos hacia él. «Deja que tu hermano te abrace un rato». Él no puso ninguna objeción, ni la más mínima duda, fue extremadamente sumiso. De inmediato, se envolvió en la manta y se lanzó hacia mis brazos. Con cuidado, saqué su mano con la aguja intravenosa y la coloqué en una posición segura. Bajé la cabeza y besé la comisura de su ojo, peiné su cabello con la mano. Guardé silencio unos segundos y luego, de repente, dije, «Javier, nunca te he considerado un sustituto de Salvador». ¿Qué? De verdad, dije, ese año fui a la zona 429 a negociar. Era la primera vez que iba al mercado negro, no vi a muchos niños allí, solo te vi a ti. Ese año, cuando vi a Javier, lo estaban azotando con un látigo, tenía la piel abierta y la carne a la vista, sangraba abundantemente. Temía que mencionar lo de la paliza lo entristeciera, así que deliberadamente omití esa parte. La luz en el compartimento era tenue, en realidad no vi claramente tu apariencia. En ese momento solo pensé que eras digno de lástima, que dabas pena, y en un arranque de impulsividad, omití la palabra comprar y dije, «Te traje conmigo». En el camino de regreso, me di cuenta de que te parecías a Salvador, y en ese momento pensé, sin darme cuenta, me pellizqué la palma con la yema del dedo y suspiré, que esta era la oportunidad que el cielo me daba para compensar a Salvador. La mano de Javier se agitó involuntariamente, su cuerpo se puso rígido. Lo sostuve y le di unas palmaditas suaves en la espalda. Después, cada vez que recordaba esa idea, quería darme 2 bofetadas. Sonreí. Poco después de llevarte al lago B, me di cuenta de que en realidad eran completamente diferentes. Aunque se parecían físicamente, eran 2 personas completamente independientes y distintas. Salvador tenía muchos hábitos que tú no tenías, sus personalidades eran diferentes, sus gustos eran diferentes, su forma de caminar, sentarse y acostarse, en todo eran distintos. Por ejemplo, desde pequeño, Salvador se resistía a que le tomaran fotos, incluso le temía a las cámaras, pero tú te mostrabas muy natural frente a ellas. Salvador rara vez comía dulces, pero tú de pequeño eras goloso. Y además, hice una pausa intencionadamente y dije en voz baja, Salvador no era tan pegajoso como tú. Nunca se metía en mis brazos de la nada para quejarse y llamarme, hermano, en voz baja. Le subí la manta hasta la espalda, como un cachorrito. Javier se movió un poco, no dijo nada y enterró la cabeza en mi cintura. También intentó bajar ambos brazos para abrazarme la cintura, pero temiendo que presionara la sonda intravenosa. Forcé su mano izquierda para sacarla. La foto con Salvador, nunca te la mostré, todos estos años nunca te conté lo de su parecido contigo. Temía que te entristeciera y te hiciera pensar demasiado. Fue mi error. Javier, bajo las mantas, tomó mi mano. Suspiré y continué. Nunca pensé que si un día tú mismo lo descubrías, el engaño sumado a la verdad podría lastimarte más. Fue mi error. Javier se movió de nuevo en mis brazos, y después de unos segundos, de repente me mordió suavemente el brazo. Lo hizo con suavidad, y además a través de la tela de mi manga. La sensación no fue dolorosa,
sino una picazón extremadamente peculiar. Me latió el entrecejo y extendí la mano para pellizcarle la mejilla a Javier. ¿Qué haces? Si te digo que eres un perro, ¿realmente te conviertes en uno? No has hecho nada malo, apartó la cara, luego levantó la cabeza y se acercó para lamer y besar mi cuello. ¿Dejamos este tema? Ya has sido muy bueno conmigo, eres bueno con todos, no le debes nada a nadie, y si hay errores, nunca son tuyos. No estés siempre triste, Andrés. Incluso si realmente me consideraras un sustituto, besó la comisura de mis labios y dijo, aún así te amaría, hermano, te amo hasta el punto de morir, incluso cuando duermo, mis sueños están llenos de ti. Javier se apoyó para incorporarse, la manta se le cayó a la mitad al suelo. Inmediatamente quise recogerla, pero él me rodeó la cintura. Hermano, me abrazó por la cintura, su respiración era leve pero cada vez más agitada. Ten piedad de mí, cuando no te veo me duele el corazón, la cabeza, me duele todo. Si no consideraras todo lo demás, y solo te preguntaras a ti mismo si estás dispuesto, tomó mi rostro y me besó ligeramente los ojos. Andrés, hermano, ¿no me quieres? ¿Realmente no me deseas? En el jarrón de la mesita de noche había unas ramas de rosa con aroma a melocotón, con gotas de rocío que, de repente, resbalaron y cayeron sobre la mesa con un suave splash. Lo miré un buen rato, y por un momento desvié la vista con premura. Sí, te quiero, Andrés. Las cortinas de la habitación individual estaban completamente cerradas, afuera aún no debía haber anochecido, pero no entraba ni un rayo de luz. Él me abrazó con fuerza, en medio de la penumbra, entregándonos al libertinaje, hundiéndonos. Al final, hasta su voz se volvió ronca, mordió mi dedo que colgaba al borde de la cama y dijo, yo también te quiero. Fin.